Hola, bienvenidos. Hoy vamos a continuar con el diseño basado en los WAFIC. En particular vamos a ingresar en un tema apasionante y que vamos a poder verificar de que tales diseños existen en la realidad, han sobrevivido al paso de los siglos. En el caso particular que nos ocupa hoy, vamos a ver un diseño que está en la Alhambra. Vamos a comenzar con el WAFIC de 9×9. Entonces vamos a hacer un recorrido alrededor del diseño. Todo diseño puede ser realizado, algunos diseños pueden ser realizados en distintos sectores del cuadrado, pero la finalidad es realizar tal diseño de manera centrada, ¿sí? Que esté totalmente centrado en las coordenadas, en los ejes que delimitan el cuadrado. Este cuadrado, al ser de número de lados impares, tiene un valor central, que en este caso es el valor 7. Ese cuadrado es el centro del diseño. Entonces, todos los diseños que vamos a realizar siempre van a estar centrados en esa coordenada. Bien, se trata de hacer un recorrido que vamos a empezar por el número 8 superior y vamos a pasar al 3, a otro 8 y así sucesivamente haciendo el recorrido. Y a este diseño que vamos a obtener se le conoce en la Alhambra como, creo que se le llama huesos. Bueno, aunque es un nombre un tanto prosaico, sería bueno llevar en los huesos el significado que vamos a ver de este diseño. Si sumamos los valores obtenidos, vamos a tener la siguiente suma: 8 más 3, más 9, más 3, más 8, y así sucesivamente. Y vamos a obtener el valor 66. 66 corresponde, obviamente, en Abjad al nombre Alá. Pero, de manera centrada, también podemos crear su simétrico. También es un diseño centrado, que es el mismo diagrama girado 90 grados. ¿Y cuánto mide este diseño? Este diseño, sumando los vértices que lo componen, también da el valor 66. La suma de 66 más 66, que sería la suma de los dos diseños superpuestos uno con otro, nos da 132. Y 132 corresponde a dos palabras fundamentales en el Islam. Una de ellas es precisamente la palabra Islam, que suma 132. Y el otro nombre que suma 132, considerando que la letra Mim en tal nombre está redoblada, tiene un tashdid, y se suma ese tashdid, es el nombre Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, que también da 132. Superponiendo ambos diseños, obtenemos este diagrama, que da por resultado
sin repetir los valores, sino sumando los diagramas, los valores correspondientes al diagrama, obtenemos el valor 85. Y 85 corresponde a la frase Hadillahi, que significa la guía de Allah. Es decir, el Islam, Muhammad, es la guía de Allah. Esto es arte de verdad, ¿sí? Es arte consciente. Y el diseño original lo podemos hallar en la sala Mextra de la Alhambra. Y el diseño combinado lo podemos hallar en el piso, en una parte del piso del Salón de los Embajadores, en donde está un mural bellísimo, es una de las construcciones más exquisitas, complejas y elaboradas del arte simétrico musulmán. Espero que les haya resultado de interés y seguiremos, si Dios quiere, descubriendo nuevos diseños en los próximos capítulos. Gracias por venir y hasta la próxima.